del Señor Jesucristo a los cristianos. El Espíritu Santo, el Consolador de Cristo, el Consolador de Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cuánto tiempo pasó nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos? 3 años. 3 años de discipulado. Ahora, durante esos 3 años de discipulado, ¿todo lo que les enseñó fue todo lo que les enseñó? No sé si lo estoy diciendo bien. ¿O tendrían que conocer más cosas? Exactamente. Ahora, el Espíritu Santo como consolador, como aquel paracleto, porque la expresión en griego, y me recordaba la otra vez, mis hermanos, esa expresión que se me olvida constantemente, el paracleto de Dios, el consolador, estaría a un lado de nosotros, estaría a un lado de los discípulos. ¿Para qué? Para que ellos predicaran la palabra, para que ellos extendieran el conocimiento que Cristo les dio. Pero no solamente Él estaría para recordar, sino para seguir enseñando realidades espirituales de Cristo. Lo que vemos a través de la historia bíblica para fortalecerlos, para ayudarles. El Espíritu Santo aclarando quién es ese consolador, quién es ese paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Quién lo envía? El Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué les está diciendo? Va a haber más enseñanza. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y os recordará, dice ahí, todo lo que yo os he dicho. Ahora, teniendo en mente este pasaje, regresen al versículo 20 de Primera de Juan 2. Y vean las similitudes. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, el Espíritu Santo. Ajá. ¿Y qué va a pasar con eso? Y conocéis, o sea, ya es una realidad, conocéis todas las cosas. Entonces lo que podemos entender, hermanos, que el Espíritu Santo no solamente es la presencia, como dice John MacArthur, la presencia espiritual de Dios en nuestros corazones que nos pastorea todos los días, que nos guía y que nos perfecciona, que nos santifica en una santificación progresiva para que cada día nos parezcamos más a Cristo. No solamente es eso, sino una virtud, un ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones es que nosotros conozcamos la verdad y defendamos la verdad. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, esa unción del Santo revela a través de la Biblia todo lo que necesitamos saber para la vida y la piedad, todo lo que necesitamos saber para vivir conforme a lo que quiere Cristo y todo lo que necesitamos saber acerca de Cristo. Vayan por favor igual allá Juan, pero ahora vayan al versículo 16, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, si se fijan otra definición, otra forma de expresión del Espíritu Santo. ¿Cuántas llevamos ya? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, la unción del justo. ¿Cuál más tenemos aquí? El Espíritu de verdad.
otra forma de expresión del Espíritu Santo, que se refiere al Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad, pero no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, aquí la certeza del apóstol Juan es, en este pasaje de 1 de Juan 2, versículo 20, es de que los cristianos tienen algo significativamente mejor y una de las más grandes evidencias de una vida cristiana. Una, tienen el Espíritu de Dios, tienen la unción del Santo, lo tienen. Y otra evidencia más de un verdadero cristianismo es que conocen todas las cosas. Conocen todas las cosas. El que tiene el Espíritu Santo progresivamente conocerá la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de quién es Cristo. La verdad de quién es Cristo. Vayan a los Corintios 2, 9, 10. Primero a los Corintios 2, 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros, nos las reveló, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo más profundo de Dios. Entonces, el verdadero creyente tiene el Espíritu Santo y conoce a Cristo a través del Espíritu Santo. Obviamente, hermanos, es a través de la palabra de Dios que toma el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender las realidades, la realidad de quién es Cristo. Entonces, si se regresan ahí al versículo 20, 21 de 1 de Juan 2, dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad. O sea, les está diciendo, ustedes tienen el Espíritu Santo, conocen todas las cosas y no les estoy escribiendo como si ustedes fueran ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis. O sea, esto es una reiteración del conocimiento que ya tenían. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, en el versículo 21, Juan reitera que los creyentes tienen el verdadero conocimiento de Dios, al decir que no les ha escrito como si no conocieran la verdad, sino porque la conocen. Un verdadero creyente conoce a Cristo. Un verdadero creyente conoce a Cristo. Entonces concluye este versículo, con una expresión, hermanos, totalmente, dice algunos comentaristas, axiomática, o sea, clara y evidente, que no necesita explicación. Vean esto. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna, esta es la expresión, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿O alguien necesita que se le explique esto? No, definitivamente no. Definitivamente no. Ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, si ustedes tienen el Espíritu Santo, conocen todas las cosas. Como conocen todas las cosas, no les tengo que explicar de nuevo solamente tengo que recordarles la verdad de que ninguna mentira procede de la verdad. Si ustedes tienen la verdad, entonces ninguna mentira puede salir de
ustedes. Vayan a primera a los Corintios. No sé si ya vimos ese pasaje. Primera a los Corintios 2:10. ¿Sí? Primero a los Corintios, ¿qué fue? 6, ¿qué? 6:19. O ignoráis, recordarles, ¿no? O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Sí, es una expresión que les recuerda a los corintios en el contexto de que ellos decían, puedo hacer con mi cuerpo lo que sea. Todavía tenían los famosos gnósticos que consideraban que lo importante era lo espiritual y lo material era vil. Ellos decían, ¿sabes qué? Lo más importante de tu relación con Dios, con el Altísimo, es que tu espíritu esté limpio, aunque con tu cuerpo hagas lo que se te pegue la gana. Incluso un poquito antes decían frases como las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como al otro, dice ahí, lo aclara el apóstol Pablo, destruirá a Dios. Tenían unos conceptos muy raros. Decían que lo más importante era lo espiritual y el cuerpo no era importante. Mas, sin embargo, Pablo les dice, en ese versículo que leyó Laurita, que el cuerpo para Cristo también es importante. O ignoráis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual teniste de Dios y no sois vuestro. Y dicho sea de paso, hermanos, más adelante en el versículo 29, vean, esto es maravilloso. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Para Dios es importante tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu. Para Dios es tan importante lo material como lo espiritual. Y en esa tendencia de los gnósticos que se habían metido, incluso la iglesia primitiva que estamos viendo esta epístola de Primera de Juan, que fue dirigida a una iglesia primitiva, donde ya había gnósticos dentro de la iglesia, ellos decían, lo más importante son las cosas espirituales. Con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras. Pero aquí los apóstoles siempre aclararon que tanto lo espiritual, el aspecto físico del creyente como el aspecto material, su cuerpo, para Cristo son importantes y tenemos que no ignorar eso. No ignores que tú estás habitado por el Espíritu Santo. Y ese templo, que es tu cuerpo, no es tuyo y lo tienes que cuidar. No digas, ¿sabes qué? Lo más importante es cuidar las cuestiones espirituales, pero con el cuerpo puedes hacer lo que quieras. Esa expresión de que las viandas para el vientre es lo mismo que dice la gente hoy, dice al cuerpo dale lo que pida. Si pide comida, dale comida. Si pide sexo, dale sexo. Eso no es correcto. Sí, Laurita. ¿Nuestro cuerpo le pertenece al Señor? Sí, sí, sí. Sí, bueno, fíjate, o sea, regresemos ahí al texto, al versículo 19. De primera a los Corintios 6:19. Aclarando este pasaje, les comento que está ese mensaje gnóstico dentro de la iglesia. Los gnósticos creían que lo más importante era lo espiritual y lo material no. Ellos decían, ¿sabes qué? Mientras guardes tu aspecto espiritual de comunión, de conexión con Dios, ahí está
tu perfección. Pero con tu cuerpo no te preocupes, el cuerpo va a ser destruido. Entonces con el cuerpo haz lo que quieras. Ve el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todos me convienen. Ahí lo que está diciendo el apóstol Pablo es probablemente una expresión que utilizaban mucho los corintios, que decían todas las cosas me son lícitas. Sí, dice Pablo, tú puedes practicar cualquier cosa, mas no todo te conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre era la expresión que daban estas personas que decían, ¿sabes qué? Al cuerpo dale lo que pida. Ajá. Pero Pablo después, más adelante, aclara en el versículo 14 esto. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, está diciendo, así como Dios levantó a su Hijo con su cuerpo y espíritu, así de la misma forma, no menosprecien, va a ser un levantamiento de nosotros en cuerpo y espíritu. No es que nada más nos levante espiritualmente y el cuerpo se quede así. De la misma forma que el Señor levantó a su Hijo de la tumba con su cuerpo, de la misma forma nos va a levantar a nosotros. El cuerpo es importante. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros con Cristo? O sea, está diciendo, ve la comunión que tiene con Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? En ninguna manera. O sea, ¿tú crees que tu cuerpo no es importante y lo vas a entregar a una ramera? No, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis, y ahí está, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo si es que eres cristiano, si el Espíritu de Dios mora en ti. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, no ignores nunca, cuando quieras atentar con tu cuerpo, y aquí el ejemplo más fuerte de atentar contra el cuerpo es la fornicación, pero también atentar contra el cuerpo podría ser alcoholismo, que es pecado. Atentar contra el cuerpo es comer desmedidamente hasta que reviente el cuerpo, no cuidarlo. Atentar contra el cuerpo es un montón de cosas que pueden atentar contra el templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Entonces ahí dos veces Laurita dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y después dice, tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo no es tuyo. Esto es un debate contra los gnósticos que decían, ¿sabes qué? Para Dios lo importante y lo que es de Dios es lo espiritual. El cuerpo es cualquier cosa que puedes hacer lo que quieras con él. No ignores eso. Tanto cuerpo y espíritu, el aspecto material y el aspecto espiritual son de Dios y lo tienes que cuidar y no ignores eso, ¿no? Entonces, hay cuando se sigan, dice el otro, ¿no? Se sigan pasando de cosas ahí para atentar contra el cuerpo, de comida, vicios y todo ese tipo de cosas, Coca-Cola, vele pensando, ¿no? Ya 2 que 3 veces he ministrado hermanos que toman Coca-Cola como si fuera agua, ¿no? Piénsalo, porque tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es un templo, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Bien, así es Laurita. Nuestro cuerpo no es de nosotros, es del Señor y el Señor lo levantará. En la glorificación, recuerden una cosa, cuando estemos ya en el aspecto de la glorificación, el Señor tomará nuestro cuerpo, lo levantará de donde esté y lo unirá con nuestro espíritu redimido, con nuestra alma. Lo unirá
y volveremos a ser cuerpo y alma. Volveremos a ser. No menosprecies tu cuerpo, cuídalo, porque es templo del Espíritu Santo y va a ser glorificado. Bien, entonces, les decía, leímos 1 Corintios 2, 10, 16. Ah, sí, lo leímos, vaya. Entonces, regresemos por favor a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Entonces, si se fijan, hermanos, veamos la expresión 20 y 21, el versículo 20 y 21. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, eso es una realidad. Ustedes tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ustedes, habita en ustedes. Ustedes tienen esa unción, tienen el Espíritu Santo de Dios. Y conocéis toda la verdad. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, en base a eso, si ustedes tienen el Espíritu Santo, si ustedes conocen la verdad, si no les tengo que recordar, no les tengo que enseñar la verdad, sino mencionarles, recordarles que ustedes tienen la verdad, y porque ninguna, y esta es la expresión axiomática, o sea, esto es contundente, y porque ninguna mentira procede de la verdad, ¿quién es el mentiroso? ¿Quiénes son? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, ¿no? Ese es el mentiroso. Ese es el que no tiene el Espíritu Santo. Ese es el que no conoce la verdad. Y yo les explicaba que por qué vino la expresión Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir la expresión Jesucristo? Jesucristo, ¿no? Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Jesús, aspecto humano. Jesús, aspecto humano. Cristo, aspecto divino. Y están uniéndolo diciendo que no lo puedes separar. Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. 100% hombre, 100% Dios. Incluso oía a Miguel Núñez hace poquito decir eso. Él lo dijo en la conferencia de expositores, creo, ahí estaba en la conferencia, y dijo 100% hombre, 100% Dios. Si hubiera estado R.C. Sproul enfrente, que ya no está, ya está con el Señor, lo hubiera corregido, como corrigió a MacArthur un día que dijo eso. Un día MacArthur dijo que Jesucristo era 100% hombre, ¿cómo se llama? Y 100% Dios, algo así dijo, algo así, y lo corrigió de inmediato. Dice, no, es que eso no es correcto. Doctrinalmente no es correcto. La expresión correcta es decir verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Porque si dices 100% hombre, 100% Dios, estás diciendo que Jesús es un 200%. No. O cuando dicen perfectamente hombre, perfectamente Dios. Bueno, si es perfectamente hombre, entonces ¿dónde le das cabida a su divinidad? Ahora, si es perfectamente Dios, entonces ¿dónde le das cabida a su humanidad? No entraría. La mejor forma de decirlo es verdaderamente hombre, o sea, es un verdaderamente hombre, un hombre verdadero, de carne, de huesos, un hombre verdadero con todas nuestras necesidades y con todas las características que tenemos nosotros. Él lloraba, él comía, él se cansaba, él dormía. Él era verdaderamente hombre. Pero cuando se manifestó ese hombre, manifestó también que era verdaderamente Dios. Esa es la doctrina, hermanos, principal del cristianismo. Y los que no tienen el Espíritu Santo, los que no conocen la verdad, niegan que Jesucristo es el Cristo. Vean ahí la expresión en el 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es
el Cristo. Está separando la expresión. Jesucristo dice, no, espérame. No. O humano o Dios. No puede ser esas dos personas al mismo tiempo. O material o espiritual. La materia o el cuerpo o lo espiritual. No, la realidad, aunque nos cueste trabajo, la realidad es que Jesús es el Cristo, Jesucristo, Dios hecho carne, Dios habitando en un hombre, Dios hecho carne. Entonces, eso, hermanos, ha sido un problema tremendo con la doctrina a través del tiempo. Tenemos religiones que se dicen cristianas que niegan la realidad de quién es Jesús. Y una de las más perversas distorsiones del carácter de Cristo es negar que Jesús es Dios. El que dice que Jesús no es Dios, no tiene el Espíritu Santo, aunque se diga cristiano, no tiene la verdad, aunque diga que conoce la verdad, es un anticristo, porque esa es la característica de los anticristos. Ahora, vayan por favor a Mateo. Deme oportunidad más de encontrarlo. Mateo 22:41. Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Quién creen que sea el Cristo? ¿Qué piensas acerca de él? ¿Qué teología tienes acerca del Cristo? ¿Quién es el Cristo? Recordemos, la palabra Cristo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se llama en griego? El Mesías, ¿no? ¿Y qué quiere decir Mesías? Que es la expresión del Antiguo Testamento, el ungido. Y ellos consideraban que el ungido eres enviado de Dios. El ungido sería el descendiente de David, la promesa del pacto davídico. Ese era. Y Jesús les pregunta algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque era doctrina fundamental de aquel tiempo y de hoy como cristianos. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron. ¿De quién es hijo? Fue la pregunta. Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor a ese Cristo, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Creo que lo predicamos esto hace poco. Miren, váyanse al Salmo 110. Para que veamos quién es el Cristo. Salmo 110. ¿De quién es este salmo?
de David. Ahí lo dice la pericopa. Entonces es un salmo de David. Consideremos que estas palabras son de David. ¿Quién fue David? Según la palabra de Dios, el mejor rey que pudo haber existido humano para Dios. Un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre que incluso cada vez que Dios daba una referencia de un buen rey, siempre era David, siempre. Siempre comparó a todos los reyes que él levantó con David. David era el rey, el rey. Ahora fíjate, Jehová dijo a mi Señor. Creo que lo vimos en aquella ocasión. Jehová. Tenemos ahí la expresión Jehová. Y después tenemos la expresión Señor con S mayúscula. ¿Qué quiere decir Señor? Aquí cuando uno lo ve en las palabras en hebreo, esa palabra Señor es Adón, que es el mandamás, que es el que gobierna, el amo, el soberano, el Adonai, Él. Ahora, esto parece una conversación entre la misma persona, porque es Jehová y es Adonai. Entonces, Jehová, Adonai, pues no estaríamos hablando de la misma persona. Pues si nos vamos al sentido más estricto, sí, mas sin embargo, esta es una conversación entre dos personas que parecen que es la misma. Jehová dijo a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora aquí el problema es de que dice mi Adonai. Mi Adonai. El problema aquí, hermanos, es que cuando vamos y regresamos a Mateo 23, a Mateo 22, regresen por ahí, a Mateo 22, 41, vean aquí el asunto. Mateo 22, 41. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Porque ellos creían fielmente que el Cristo vendría de la descendencia de David, sería hijo de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama, porque fue inspirado incluso por el Espíritu, no fue algo humano de David, sino fue guiado por el Espíritu Santo, diciendo, y cita el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, Jehová, porque recuerden una cosa, cuando vemos el Nuevo Testamento ya no vamos a encontrar la palabra Jehová. Cada vez que veamos, hermanos, en el Nuevo Testamento la palabra Señor con S mayúscula se refiere a Jehová. Y si se fijan, aquí está. Dice, dijo Jehová, dijo Jehová a mi Señor, al Señor de David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, si el hijo de David, el Cristo, tendría que venir de la descendencia de David, él sería menor que David, porque era de su descendencia. Mas sin embargo, fíjense lo que dice el versículo 44. Dijo el Señor, y dice David, a mi Señor, a alguien que es mayor que yo. O sea, si es mi descendencia, pero este que desciende de mí es mayor que yo. Es mayor que yo. Sí, Lalo, por favor.
Ellos creían que el Cristo sería simple y sencillamente un rey más humano, carne, que vendría a liberarlos simple y sencillamente de la opresión de los romanos. Pero aquí Jesús les está diciendo, el Cristo no es un simple rey descendiente de David. El Cristo es el Señor de David en un aspecto divino. En lo que estamos viendo aquí, hermanos, es una conversación trinitaria, no sé si dan cuenta ahí. Dijo David, inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y Dios Padre le dice al Hijo, ¿no? Y eso lo escucha ¿quién? David, y lo escribe. Y está diciendo, ese Cristo que ustedes consideran que es simple y sencillamente un humano, ese Cristo es el Mesías, el Cristo, el que están esperando, el divino, el ungido de Dios, el que descenderá del cielo. Pero si te fijan, ¿cómo se llama? Los fariseos eran anticristos, no solamente por su oposición constante en contra de Cristo, sino también porque siempre negaron que Jesús era el Cristo. Siempre lo negaron. Siempre lo negaron. Sí, Lalo. ¿Por qué las personas no entienden que Jesús es Dios? Bien fácil, lo dice el texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. ¿Por qué? No tienen el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú platiques, porque creo que aquí a nuestro hermano Aarón le encanta platicar con hermanos, donde te encuentras hermanos de muchos lugares ya. Creo que me platicabas el domingo y voy a tomar el ejemplo. Te decía un hermano cristiano que Jesucristo murió a la mitad de la semana, murió el miércoles, porque según la profecía de Daniel 9, dice que el Mesías fue muerto a la mitad de la semana. Y te dice, es que están mal ustedes porque Jesucristo no murió el viernes, murió ¿cómo se llama? El miércoles, porque dice ahí en la profecía de Daniel 9 que murió a la mitad de la semana. Pero le explicaba a Aarón que esas semanas que habla de la profecía de Daniel 9 no son semanas de días, son semanas de años. Está sacando de contexto el asunto. Y así pasa, ¿no? Y de repente te encuentras, y creo que te has encontrado con gente que niega que Jesucristo es el Cristo. Y a veces uno puede pasarse la vida alegando y diciéndoles, no, Jesucristo es Dios. Y les puedes abrir la Biblia y la gente sigue negando, y pueden ver esos pasajes y sigue negando. Tú te juntas con un testigo de Jehová, con un mormón, y siempre van a negar esa realidad. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? ¿Un mormón tiene el Espíritu de Dios? ¿Un testigo de Jehová tiene el Espíritu de Dios? Eso es lo más grave, hermanos. Eso es lo más grave. No son salvos. Y lo primero, yo creo que antes de alegar, sería orar por ellos y pedirle a Dios que tenga misericordia y los salve. ¿Cuánto se desgasta uno platicando o hablando verdades doctrinales que son evidentes en la Biblia con gente que no tiene el Espíritu Santo? La primera evidencia de los que dicen que son cristianos pero no tienen el Espíritu Santo es que difícilmente van a reconocer que Jesucristo es Dios. Y el gran problema, hermanos, de esto es de que más de la mitad de los cristianos niegan que Jesús es Dios. No conocen esta doctrina fundamental.
Más de la mitad de los cristianos. Tú te vas a las iglesias y les preguntas, oye, ¿Jesús es Dios? ¿Cómo? Sí, o sea, no, el Padre es uno, el Hijo es otro. Sí, claro, sí, el Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo es otro, pero ellos son Dios. El Hijo no es el Padre, no, no. El Padre no es el Hijo. El Espíritu Santo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Hijo. Pero Dios, el Hijo es Dios, Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y se hacen bolas y lo niegan. No. Y yo lo he hablado, hermanos. Y entonces el gran problema es ese. ¿Dónde está el Espíritu en esa persona? Cuando niegan la realidad de que Jesucristo es el Cristo. Regresemos para terminar. Ahí a Primera de Juan, capítulo 2. Aquí tenía mi separador, no lo puse. Leamos la expresión completa desde el versículo 18. Hijitos, énfasis de que son hijos de Dios, de que son hijos no de Juan, sino son hijos de Dios, pero también hay cierta inexperiencia. Tengan cuidado con esto. Hijitos, ya es el último tiempo, los tiempos de la manifestación de la maldad. Y la evidencia de la manifestación de la maldad en estos últimos tiempos es que el anticristo viene. El mayor opositor, el hijo del diablo, se va a manifestar. Si el Hijo de Dios ya se manifestó, ya murió, ascendió y vive y reina y estamos esperando a que regrese, entonces ya estamos en los tiempos de que el anticristo se manifieste, es lo que está diciendo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Sí, están esperando el anticristo, pero se han levantado muchos anticristos. Literalmente está diciendo muchos que quieren ir en contra de Cristo o suplantar a Cristo. Después, versículo 19, salieron de nosotros. O sea, esta es, me salté ahí. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque entre más se acumule la maldad, más anticristos se van a manifestar. Por eso es la evidencia de que ya estamos en los últimos tiempos. Y si hace 2020 años o 2010 años, 2011 años que se escribió esta epístola, ya se estaban manifestando los anticristos, porque la maldad se estaba acumulando. Ahora imagínense cuánta maldad y cuántos anticristos hay hoy metidos en las iglesias, porque la evidencia de que los anticristos, una evidencia del lugar donde quieren estar los anticristos no es afuera de la iglesia, es adentro de la iglesia, pervirtiendo la iglesia, corrompiendo la iglesia y destruyendo a la iglesia. Ven el versículo 19, salieron de nosotros, o sea, estaban dentro de la iglesia, pero no eran de nosotros. Esto fue bueno. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Lo que les decía de la evidencia de los anticristos es que aparte de que alteran la verdad de quién es Cristo, se alejan de la comunión de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Un verdadero creyente permanece en la iglesia y no abandona la iglesia, siempre permanece en la iglesia. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué quiere decir? Y lo vemos ya en un contexto general, que Dios en su soberanía permite a los anticristos dentro de la iglesia para purgar a la iglesia, para sacar a la gente que no debe de estar y ser evidente, mira, ese no era cristiano. Eso fue bueno, prácticamente Juan se los está diciendo. Eso fue bueno, que se hayan ido es la evidencia de que no eran cristianos y mejor que se vayan, ¿no? Versículo 20. Pero vosotros, en contraparte a los anticristos,
ustedes tienen el Espíritu Santo y por medio de él, por medio obviamente de la palabra, porque ellos predicaron realmente la realidad de Cristo, conocéis todas las cosas. Un verdadero creyente, hermanos, tarde que temprano, va a declarar con su boca que Jesucristo es el Señor y lo va a entender. Por eso ahora en la membresía, cada vez que me siento con un hermano, digo, ¿quién es Jesús? Y es maravilloso ya lo que te contestan, hermano. Ya contestan bien. Ya saben quién es su Salvador, ya definen bien quién es su Salvador. ¿Por qué? Porque tienen la unción del Santo, tienen el Espíritu Santo. Y como tienen el Espíritu Santo, entonces conocen todas las cosas, todos los aspectos de la divinidad de Cristo. No os escribo como si ignoraseis la verdad. Ustedes ya saben la verdad porque Él dice en el capítulo 1 que Él les enseñó la verdad, no una verdad emocional, una éxtasis espiritual de que, ¿qué crees? Soñé con Cristo, me levé con Cristo, fui y tuve una revelación especial de Cristo, como decían los gnósticos. No, Juan que decía, yo no soy gnóstico, yo lo palpé, yo lo toqué. Ese verbo hecho carne era verdaderamente carne. Yo lo toqué y Él es Dios. Yo no vengo a decirle las cosas o volvérselas o a enseñar. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Pues el mentiroso, el anticristo, es el que niega que Jesús es Dios. El que insiste en agarrar la expresión Jesucristo y decir no, no, unida no va. Así lo dicen, unida no va. Jesús y Cristo. Y de repente dicen, ¿sabes qué? De repente Jesucristo fue Dios en la cruz. No, espérame, fue hombre en la cruz. ¿O sabes cuándo empezó a ser Dios Jesús? Cuando el Espíritu Santo descendió y se bautizó. O Jesús fue Dios. Empiezan ellos, hermanos, nunca Jesús dejó de ser Dios. Nunca. Nunca Jesús, nuestro Señor, dejó de ser Dios. Una de las expresiones más verdaderas de la realidad de quién es Cristo es esta: Jesucristo. Sí, mi hermano. Uh-huh. Uh-huh. Les dio ese privilegio. No, no, no. A los que creen en su nombre, esos tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no creen en su nombre, no son hijos de Dios. Dicho de otra forma, el Padre Nuestro no lo puede orar cualquier persona. El Padre Nuestro solamente es una oración para los cristianos. Aunque los católicos la recen, la oren, se la sepan de memoria. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, y se lo agarren de penitencia. Rézate 10 Padres Nuestros y con eso ya hay perdón. El Padre Nuestro es una oración exclusiva para los hijos de Dios. Padre Nuestro, ¿cómo le puedo decir Padre si no soy su hijo? ¿Y quién es el único que puede ser hijo de Dios? Los que creen en Cristo. Padre Nuestro que estás en los cielos.
Santificado sea tu nombre. ¿Tú crees que una persona que no es cristiana sepa santificar o reconocer la santidad de la palabra del nombre del Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Cuándo hemos visto a un cristiano diciendo, aunque católico, diciendo venga tu reino? No entienden ni qué es eso. Hágase tu voluntad, peor. Lo que quieren hacer es su propia voluntad antes de hacer la voluntad de Dios. El pan nuestro de cada día, no, que yo me voy a estar esperando a que tú me des pan. Yo ahorita voy a salir a conseguirlo, aunque sea robando, pero yo ahorita consigo pan. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados. El Padre nuestro solamente es para los hijos de Dios y la única forma de ser hijo de Dios es reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Y Juan 1 habla de una realidad contundente. En el principio era el Verbo, Jesús, Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, el mismo, en sustancia, naturaleza, existencia, el mismo. Este era desde el principio, o sea, Dios no fue creado, no fue creado. ¿No? Jesús no fue creado, fue engendrado como hombre, pero Él es Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos este tiempo de estudio, Señor, y te pedimos, Señor, que esta realidad, Señor, de quién eres tú, Señor, afirme en nuestros corazones de la gran bendición, Señor, de quién es nuestro Salvador. Al ver esa gran grandeza, Señor, esta gran realidad, Señor, no queda más que glorificar tu santo nombre, Señor. De reconocer, Señor, tu divinidad. De reconocer que nuestro Salvador vino, es Dios. Tú eres Dios, pero estuviste con nosotros, Señor, en carne, para bendecirnos, para amarnos, para salvarnos, Señor, principalmente. Gracias, Señor, por la gran gracia, Señor, de tener un Dios como tú, Señor. Gracias, Señor. Pero también, Señor, te pedimos que cuando encontremos este tipo de personas, Señor, que niegan la divinidad tuya, Señor, que niegan tu divinidad, nosotros podamos ser espiritualmente correctos, sabios, Señor, y entendidos de tu palabra. Que más allá de discutir con ellos, Señor, lo que tenemos que hacer, Señor, es tener compasión por ellos y orar para que tú extiendas tu mano, Señor, y tú los salves y deposites tu espíritu en ellos, Señor. Si tu espíritu no está, nunca entenderán la realidad doctrinal de que tú eres, Señor, el Cristo. Nunca lo entenderán. Ten misericordia de ellos, Señor. Porque este aspecto, Señor, este aspecto tan importante, Señor, de la doctrina, solamente la van a poder entender cuando tu espíritu esté en ellos, Señor. Ayúdalos, Señor, y ten misericordia. Probablemente, Señor, entre nuestra familia tenemos personas que se dicen cristianas y están en esas falsas religiones que niegan la deidad tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y que tú los llames a arrepentimiento y fe. Te lo pedimos para gloria y honra tuya, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nos estamos viendo el domingo 8:30 de la mañana para seguir con el estudio de Primera de Juan. Este estudio que se llama Nuestro Andar en Cristo. Dios los bendiga. Ahorita recuerdo una vez estaba sentado lo voy a decir porque es creo que un buen ejemplo, con una persona que